Muy bien, estamos acá en nuestra lección de la tarde. Queremos compartir esta otra clase perteneciente al horario de la tarde y queremos una vez más encomendarnos al Señor para que nos dirija en todo lo que vamos a exponer. Oremos al Señor. Padre, una vez más te rogamos tu ayuda, tu guianza, que tú nos dé la sabiduría, la claridad, el discernimiento para poder exponer y aplicar cada pensamiento y hacerlo conforme al espíritu de la verdad y a la verdad del espíritu. Ayúdanos a poder recibir de tal manera que nuestras vidas sean marcadas, sean, Señor, edificadas y que podamos ser iluminados para poder servirte mejor a ti y para poder conocernos y conocerte a ti mejor a través de estas enseñanzas. Lo que somos como iglesia y lo que tú eres para tu iglesia. Tu soberanía ha preservado, como tú decías a los profetas e Israel en su tiempo, un remanente. Has preservado una raíz, el tronco. Se han cortado las ramas, se han afectado las ramas, pero las raíces tú las preservas. Y así como han habido tiempos de reformas, de cambios, estamos en un tiempo de una profunda necesidad de cambios en tu iglesia. No es una presunción, sino entender que todos necesitamos cambiar, todos necesitamos alinearnos con tu verdad, con la verdad tradicional de Cristo, de los apóstoles, el origen. Ayúdanos, Señor, ilumínanos, encamínanos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. La evangelización católica en América y la colonización en el siglo XV al XVI. Les decía hace un rato fuera de cámara que esto es muy importante porque tiene que ver con nosotros que somos latinos, que pertenecemos a esas Américas que fueron, entre comillas, descubiertas por Colón y su gente. Muchos críticos prefieren no utilizar la palabra evangelización, sino otros términos que veremos más adelante, porque consideran que lo que hubo no fue una verdadera evangelización. Prefieren utilizar otros términos. Pero ellos trajeron su evangelio, el evangelio que ellos entendían que era su evangelio. Y a medida que vayamos leyendo, vamos a ir distinguiendo. Nosotros que ya estamos familiarizados con la Biblia, con los evangelios apostólicos de Cristo y las cartas apostólicas y la historia de la palabra, podemos hacer esa distinción y separar una cosa de la otra ahora. Pero el que nació y se crió en la religión, para ellos su evangelio es el evangelio. Bien. El 3 de agosto del 1492, Cristóbal Colón, algunos dicen que su nombre real era Cristóforo Columbo, nacido en Génova, en Italia. Hay varias hipótesis, teorías del origen de Colón. Algunos piensan que él era judío, otros piensan que, muy pocos, que era portugués. Pero los documentos antiguos que se han encontrado en relación a su familia aseguran que es así, que nació en Génova, que es un italiano, era un italiano, tal como él mismo lo argumentaba en sus documentos y biografía. Bien, entonces él zarpa del puerto de Palo de Moguer rumbo a lo desconocido, dice aquí. Colón no sabía, él quería llegar a un sitio, pero él no sabía cómo. Él salió en un viaje de aventuras. Por eso la mayoría de los historiadores, cuando hablan del viaje de Colón, dicen que él salió a lo desconocido,
porque él estaba basando su travesía en informaciones que él había adquirido y que él se imaginaba. Algunos dicen que él, estudiando la cartografía y la geografía, llegó a pensar, por sus estudios, llegó a la conclusión de que había una ruta más corta y más segura entre Europa y el Oriente y China y Japón, y que él podía lograr esa ruta para lograr una relación directa de mercadeo comercial con el Oriente, que no fuera a través de la ruta antigua que los turcos habían bloqueado porque se habían apoderado de Constantinopla. Entonces la ruta para la conexión comercial con el Oriente y Asia, había que negociar con los turcos. Ahora había que buscar maneras de poder usarle a ellos, a pagar un peaje fuerte ahí. Y Colón le propuso al reinado de España, de Castilla, que él podía lograr una ruta para que el comercio fuera más rentable y mejor con Asia y Oriente. Y su objetivo, con los que con él iban a viajar, era buscar oro y especias. O sea que Colón no salió con una misión evangelizadora. La intención de Colón no era ir a llevar el cristianismo ni la fe. Era comercial. Y esa travesía después se transformó en todo el resto de la historia. Interesantísima la historia. Pero es importante entender eso, hermanos. Continuamos. En ese tiempo, la monarquía española estaba ocupada en la pacificación de España después de la expulsión de los musulmanes que habían dominado la parte sur por el espacio de 700 años. Los árabes dejaron hondas huellas en la arquitectura, la medicina, la literatura, las artes y en el carácter de los españoles. En el tiempo del matrimonio entre Fernando de Aragón, 1452 al 1516, e Isabel de Castilla, en el 1451 al 1504, esas son las fechas de ellos, de su nacimiento y muerte de cada uno. Matrimonio contraído en el 1469, esa es la fecha del matrimonio. Cuando es unificado el reino, es que Colón plantea sus negociaciones llamadas capitulaciones de Santa Fe. Ese documento, las capitulaciones de Santa Fe, dice que en dicho documento Colón fue nombrado administrador y almirante de las tierras a descubrir. Se adjudica el 10% de las ganancias obtenidas. Ustedes ven que era un viaje de negocio. Bien. De las ganancias obtenidas. Pero la muy católica reina Isabel, note que la parte de la evangelización entra aquí. La muy católica reina Isabel hace también poner la cláusula por la cual los habitantes de los territorios a descubrir serán educados en la religión católica. Esto sucede el 17 de abril del 1492, unos meses antes del descubrimiento. Usted puede ver que el interés central era buscar riquezas, negocios. Pero como algo añadido, la reina le pide que todas las personas en esos lugares que se van a descubrir sean educadas en la religión católica. O sea que Colón iba con a imponer la fe. ¿Entiende? A imponer la fe. Una misión encargada por el reinado. Ese asunto de las capitulaciones de Santa Fe era el documento donde se le garantizaba a Colón qué papel iba él a jugar en todo lo que se lograra. Y se le dio una postura de autoridad y de ganancia, que después,
cuando usted se lee la historia de Colón, para que el rey le cumpliera a Colón, Colón tuvo que correr detrás de ese hombre para que le cumpliera lo que le escribió en la capitulación de Santa Fe. Ya casi cerca de su muerte fue que vino el hombre a admitir y a cumplirle todo lo que le prometió en ese documento a Colón. Colón tuvo que hacer lo indecible para lograr convencer a ese rey de que habían cosas que no se le habían cumplido. Usted sabe que él hizo 4 viajes y en los últimos viajes no lo dejaron entrar a las islas que él conquistó. Nicolás de Obando se le planteó y dijo: aquí tú no entras, porque es que la fama que había dejado atrás Colón, con todo lo que hizo, hicieron la gente con él, era algo terrible. Y dicen que él murió prácticamente en la pobreza, dicen sus historiadores. Yo no lo creo, porque él le dejó una gran herencia a su hijo y un testamento donde él le deja su riqueza a su hijo, que fue el que lo sustituyó en la Hispaniola, Diego Colón. Bien, o sea, si usted se llama Colón, no se sienta aludido si usted tiene el apellido de Colón, porque vamos a hablar cosas y es posible, si usted es hipersensible, usted dice que me voy a cambiar el nombre. No, siga siendo Colón, usted no tiene nada que ver con eso. Por si acaso hay alguien aquí apellido Colón. Bien. El descubrimiento de las Américas en el 1492 por Cristóbal Colón abrió enormes campos nuevos para las misiones. El corrupto Papa Alejandro VI, sintiendo que le faltaban recursos financieros y de personal, desechó el desafío misionero y el 4 de mayo de 1493 publicó 2 bulas. Una bula era un documento sellado por el Papa, un decreto, como el decreto de Media y de Persia, ¿verdad?, que había que cumplir. Eso era una bula, un decreto papal de algo que se dictaba y debía cumplirse. Dice: una, demarcaba las regiones de expansión colonial de los reyes de España y de Portugal. Todo lo que se encontrara al occidente de una línea imaginaria de 370 leguas, cerca de unos 2000 kilómetros, al oeste de la isla del Cabo Verde, en África, se reservaba para el rey de España, y todo el oriente de esta línea para el rey de Portugal. Como consecuencia de este arreglo, Brasil quedó bajo el rey de Portugal, pero todo el resto del mundo, del Nuevo Mundo, se reservó ¿a quién? Para el rey de España. Mire cómo ya antes de descubrir la tierra ya se la repartieron. Ya ellos se sentían dueños, eran dueños antes de descubrirla, hermano. Ese era el espíritu imperial de ese tiempo. Que por muchos años las islas del Caribe y los países latinoamericanos estuvieron en manos de esas potencias extranjeras. Y ellos allá se entraban en conflicto, y ¿sabe cómo era que ellos arreglaban sus negocios? Repartiéndose las islas. Hacían sus negociaciones allá y decían: mira, está bien, vamos a arreglar eso, tú quédate con San Martín, Curazao, esto, y nosotros nos quedamos con la otra. Y así era que lo hacían, hermano, así para explicárselo crudamente. Bien. Pero eso empezó aún desde antes del descubrimiento, ¿se da cuenta? Ya se hizo una repartición, una línea imaginaria, lo de este lado es del rey de Portugal y lo de este lado para el de España. Claro, eso fue sabio porque eso evitó líos. Después, cuando se descubrían a las islas, iba a ser necesario que hubieran litigios. Pero ya esto evita el litigio después. Ya cada quien sabe que te toca. Y yo pienso que también determinó las regiones que a cada uno les correspondía explorar y conquistar. Que si a mí me toca de este lado y no me voy a navegar para aquel lado, ¿buscar qué? Eso yo se lo dejo a España. Todo eso. La segunda bula daba al rey de España en sus territorios coloniales los mismos derechos de patronatos que el Papa había cedido al rey de Portugal. Patronato eran los que tenían el derecho a legislar, a ser los propietarios, a mandar y a determinar en esos lugares. La autoridad de decidir
sobre esos lugares, gobernar sobre esos lugares, arbitrar sobre esos lugares. Estos derechos concedían a los reyes la autoridad para nombrar obispos en los nuevos territorios. El 16 de noviembre del 1501, el Papa promulgó otra bula dando al rey de España los diezmos provenientes de sus colonias, a condición de que éste se encargara de construir las nuevas iglesias, pagar a los pasajes de los religiosos del Nuevo Mundo y los sostuviera en su trabajo. ¿Qué hace el Papa? Él se quita la responsabilidad financiera de encima, pero él va a tener las mejores ganancias. El diezmo es que le da para que cubra todo eso. Entonces, mire cómo yo le voy a aplicar esto a usted. Para que usted vea el espíritu del colonialismo denominacional también. Note que el Papa no es él que va a ir a arriesgar su vida. Él está sentado en la silla de Roma, pero él es el jefe supremo. O sea, el jefe de esa travesía, aunque al Papa no se le ocurrió eso, solo inventó fue Colón. Colón se lo planteó a los reyes de España y España se lo aprobó con el rey de Portugal. El Papa en ese tiempo estaba en crisis financiera. Él dijo, yo no tengo plata, dijo él. Con todos estos líos que yo tengo resolviendo aquí, no me queda dinero para yo ir a gastar en Colón a una travesía. Él dijo, yo voy a hacer algo con ustedes. Y le dijo, ustedes, de lo que ustedes consigan por allá, oiga eso, agárrense el diezmo y resuelvan, páguenle a los que van de viaje, cubran los gastos. El resto, y ustedes saben, me lo mandan para acá. O sea, yo no invierto porque como yo soy el jefe de esto. Entonces, hoy los concilios, en su mayoría, hacen lo mismo en las iglesias evangélicas. ¿Usted entiende? Los pastores están matando, trabajando en las iglesias. Y muchos pastores hasta hambre pasan, pero los diezmos tienen que mandarlo al concilio. Hay denominaciones que las ofrendas son las que se usan para los gastos locales de la iglesia, pero todos los diezmos tienen que ir. Bien. Oiga bien. El daño no está, oiga bien esto, lo voy a explicar porque hay que ser balanceado en esto. En que se envíen o no los diezmos, sino en cómo se administran. Porque si los diezmos se envían a un solo fondo, pero se le paga bien a los pastores, se les cubre una vida digna, se usa el dinero bien, es saludable, una tesorería central, pero que se administre con justicia entre las iglesias y los pastores. Eso hasta en cierta forma ayuda. ¿Por qué? Porque si un pastor decide independizarse, el pastor no va a trabajar con una motivación de hacer riqueza en esa iglesia y hacerlo para él, para después de independizarse, porque él sabe que eso le pertenece a toda la organización. O sea, en cierta forma es sano si se administra justamente, pero el problema con la mayoría de las administraciones es que no sucede. ¿Comprende? Si tu iglesia es chiquita y no te puedes sostener, a ti no se te da el salario que tú consumes con tu familia, sino te van aumentando de acuerdo a cómo crezca tu iglesia. Y usan unas metodologías, una filosofía financiera que no tiene nada que ver. Entonces lo que pasaba con Roma era eso también. Bien. Usted va y pide una consejería con un sacerdote honesto y le dice, ¿cómo usted se mantiene? Y ellos le van a decir a ustedes, nosotros, los diezmos aquí son para Roma. Nosotros nos mantenemos con la caridad y las ofrendas que dan los hermanos y ayuda que nos dan. Limosna. La mayoría de los sacerdotes no ganan un salario de diezmo de la iglesia. Es de las ofrendas, de las que la gente da. Y se lo digo porque yo tuve amigos sacerdotes en Bonaire, me sentaba con ellos y me contaron cómo sufrían, cómo tenían que depender. Y yo pensaba, se me abrió el mundo, porque yo pensaba que esa gente vivían bien, que los sacerdotes eran gente que lo tenían como príncipe. Y me di cuenta que no, que es que hay muchos generosos en la iglesia católica que de una manera muchas veces clandestina le dan buenas ofrendas y le dicen, no digas nada, eso es para ti. Bien. Hay casos donde ya hay obispos que asumen una postura
asignada que ya sí le dan un salario por la postura que tiene. Pero, o sea, no hay mucha diferencia entre esto que vemos acá en la historia. Es una cultura, hermano, de corrupción. Continuamos. Esta disposición contradecía toda la lucha de los papas por quitar los mismos derechos al emperador alemán. Porque Alemania era revoltosa, no estaba alineada con Roma, había mucha protesta, una prerreforma latente. Entonces, Portugal y España eran incondicionales vasallos ante el Papa. Ustedes saben que Portugal y España no aceptaron la reforma bajo ningún precepto. Ellos se alinearon con la Inquisición y fueron leales a Roma, siempre lo han sido, como Estado. Entonces a ellos se les dio esto, pero con el trato con Alemania era diferente. Habiendo visto la postura de España ante los llamados herejes y ante todo movimiento anticatólico, y cómo hacía uso de la llamada Inquisición contra los tales, podemos imaginarnos con cuál espíritu se llevaría a cabo tal adoctrinamiento entre las almas aborígenes en las Américas. Si usted toma lo que estaba pasando allá en España y en Portugal, cómo la Inquisición estaba, mire, el tipo de evangelización que ellos estaban llevando a cabo allá, entonces usted puede interpretar qué tipo de espíritu evangelizador era el que iban a traer al Nuevo Mundo. No era nada diferente. Y ese fue el evangelio de primera mano que recibieron nuestras tierras. Históricamente hablando. Los indios del Nuevo Mundo, que Colón les llamó indios porque pensó que había llegado a la India. En realidad muchos prefieren llamarle aborígenes o indígenas. Los indios del Nuevo Mundo tuvieron que someterse, pero con su corazón preservaron sus antiguas creencias como el único vestigio de su independencia interior. Ellos tuvieron que someterse a la fuerza, le metieron el evangelio católico, pero ellos tenían en su corazón todavía su idolatría y sus creencias. Era parte de su identidad, amados. Los encomenderos. Entonces esto habla de la forma como fueron organizados el gobierno y el sistema, cómo fue administrada la tierra y fueron administrada la gente, nativos que ellos encontraron. Y ahí entran los llamados encomenderos. Esto de los encomenderos, tengo una anotación, tú no la tienes pero para aclararte algo al respecto. Dice, era una institución que había sido establecida por los conquistadores para sacar mejor provecho del trabajo de los nativos. Se le entregaba un grupo de indígenas a un colonizador para que éste supuestamente los protegiera y los adoctrinara. Pero en realidad el objetivo real era ponerlos a trabajar a favor de ellos. ¿Ya? Y cada grupo tenía su capataz, conquistador, y a ese capataz se le llamaba un encomendero, porque se le encomendaban ese grupo de indígenas nativos. Los nuevos territorios del rey de España se dividieron entre encomenderos. Cada encomendero podía obligar a los indios que vivían en su encomienda a que cultivara la tierra que él había reservado para sí. A cambio, el encomendero debía proteger al indio y enseñarle la religión cristiana. La mayoría de los encomenderos pasó la responsabilidad de enseñar a los indios a los frailes de las órdenes asignadas a los diferentes campos misioneros. Los frailes procuraban reubicar a los indios en pueblitos llamados reducciones, con el fin de facilitar la enseñanza y la asistencia a los cultos. Entonces, los encomenderos y las reducciones, sistema. Imagínese, usted está en su tierra, libre, viviendo de su pesca, de su cultivo, porque todo lo que ellos consiguieron eran el cacao,
hermanos míos, la yuca, una cantidad de frutas, el café, todas esas cosas. Entonces, eran buenos cultivadores los indígenas, tenían su tierra bien desarrollada, aunque vivían en un estado, ¿verdad?, comparado con Europa, estaban fuera de la civilización, pero tenían su sistema de vida. La historia dice que estaban divididos en cacicazgos, con un cacique al frente, organizados. Y la razón por la que, dicen los historiadores, en el Caribe no quedó ni un indio, era porque estaban tan bien organizados que ellos resistieron y eran agresivos, defendían su tierra, tenían conciencia. Y dieron tal resistencia que murieron por la espada de los colonizadores y también por el duro trabajo. Eliminaron a todos los nativos y tuvieron que importar africanos para mano de obra, porque el trabajo era tan duro en las minas. Imagínense, los indígenas casi ni trabajaban y de repente se consiguen con esa opresión, porque esa gente lo que fue allá fue a buscar dinero, a buscar oro y a buscar especies, era que andaban buscando. No era salvación de las almas, hermanos. Los frailes, por vivir en comunidades religiosas, tenían una vida más disciplinada que el clero secular. Habían dos grupos para la enseñanza, para el adoctrinamiento. Eran los frailes y el clero secular. Los frailes, las autoridades sacerdotales establecidas, pero el clero secular eran como los ayudantes. Pertenecían más bien a los grupos monásticos, franciscanos, dominicos, que aunque no eran sacerdotes ordenados por el Papa ni por un obispo, pero estaban acreditados para dar enseñanza, para inculcar el catolicismo a los indígenas. Y entre ellos había una diferencia, uno tenía más privilegio que el otro. Por ejemplo, cuando continuamos la lectura nos damos cuenta de eso. Dice que el clero secular vivía aislado entre el pueblo. Al entregar un campo misionero a la jurisdicción de un obispo, salían los frailes y entraba el clero secular, y veremos por qué se daba eso. Se iban, cuando un obispo que tenía una jurisdicción asignada, le enviaban frailes para que adoctrinara, educara, evangelizara a los nativos. Entonces los seculares salían, el clero secular se iba, y viceversa. Si enviaban clero secular, se iban los frailes. Dice que en vez de beneficiarse el clero secular de la influencia espiritual de los frailes, hubo rivalidad entre los dos grupos. En cuanto a los indios, después del traspaso, quedaban expuestos a un cuidado pastoral en muchos casos inferior, y tenían además la obligación de pagar el diezmo. Por esto era natural que sintieran hostilidad hacia sus nuevos guías espirituales. Porque mire qué era lo que pasaba, se lo explico. Si los que habían eran frailes enseñando, los frailes estaban pagados, estaban cubiertos, tenían su asignación. Entonces los indígenas no tenían que dar diezmo, ellos solamente trabajaban para el dueño. Y que el dueño viera cómo se sacaba el obispo, dueño de la jurisdicción, o encomendero, se sacara su ganancia. Porque el fraile venía pagado. Ya había una cobertura, pero cuando venía el clero secular, amado, al irse el fraile que era pagado, ahora los indígenas tienen que cubrir con el diezmo al obispo, al dueño, para que él pueda darle algo al clero secular. Porque el clero secular no tenía la paga que tenían los frailes. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué hacía el obispo o el encomendero? Le convenía que hubiera clero secular, porque el diezmo de los indígenas, aparte del trabajo, también el diezmo
iba para el encomendero y por eso el clero secular no vivía bien, porque lo que le daba el encomendero era una chilata. ¿Me doy a entender? Y se quedaba con la mejor tajada. Entonces, los aborígenes, al ver ese cambio y ver que su vida cambiaba cuando venía el clero secular, entonces se levantaban, protestaban, se sentían mal, había un malestar, porque ellos decían, cuando estaban los otros no nos explotaban tanto y no teníamos que pagar diezmos, pero ahora que están estos, pero los indígenas no sabían el juego. Ellos simplemente eran trabajadores. Mire usted, yo le pregunto a usted, ¿usted se recibiría un evangelio en esa envoltura, en esas condiciones? ¿Usted entendería el evangelio en esas condiciones? Ese fue el evangelio que entró. Cristóbal Colón, para llevar a cabo la encomienda de la reina en su primer viaje de adoctrinar a los indios a la fe católica, se hizo acompañar de varios frailes católicos. Ya iban, esos frailes iban cubiertos, ellos iban como parte del gasto, del presupuesto. El llamado descubrimiento, entre comillas, lo puse ahí, de América por parte de los españoles, les dio a estos el derecho reconocido entonces universalmente por todos los estados de imponer sus creencias. Marque esa palabra, imponer sus creencias. Entonces, el evangelio que entró fue un evangelio impuesto, fueron doctrinas impuestas. Esa era la cultura y ha sido siempre la cultura del catolicismo. Una religión que se le impone al niño desde antes de poder razonar, que se le bautiza y se le inculca y se le mete una religión, porque tú naciste católico. Y usted sabe que lo que le estoy diciendo es la verdad, porque usted mismo decía siempre, yo nací católico y católico me muero. ¿Por qué hablaba usted así? ¿Ah? Eso fue desde los locales. No era, ¿tú quieres recibir a Cristo como tu Salvador personal? ¿Sí o no? No. Era sí o sí. Porque esa fue la orden de la reina. Todo lo que se conquista desde España tiene que ser católico, porque España es católica. ¿Quién te dijo eso? Todo lo que se conquista desde Portugal tiene que ser católico, porque Portugal es católico. Ese fue el evangelio. Imposición. El cuestionamiento de la palabra descubrimiento es legítima, porque hay pruebas de que ya los vikingos habían llegado a nuestras tierras años antes de que llegara Colón. Ya habían llegado europeos a nuestras tierras. Ese es uno. Y lo otro es que ya allí habían gente. Tribus organizadas. Se descubre algo que no hay gente, allí no hay nadie. ¿Usted me entiende? Pero el descubrimiento. España, como lo reconocen los historiadores modernos, hizo una obra inmortal en América. Eso es verdad. El idioma castellano, los indios que no tenían cultura ni civilización pudieron ver otra civilización, entre otras cosas. Tenían, aunque no recibieron el evangelio puro, adquirieron una noción de que existió un Jesucristo, de que había una Biblia. Muchas porciones de la Biblia y del Nuevo Testamento fueron traducidas a sus idiomas locales, indígenas. Eso fueron obras que quedaron ahí marcadas. En la parte de la educación, los dominicos y los franciscanos educaron, alfabetizaron. Pero en cuanto a lo que es lo espiritual, el evangelio, el cristianismo, ya es otra cosa. Dice, pero juntamente con el evangelio predicó las desviaciones, inquietudes y problemáticas de la comunión católica romana. Trajo todo en el mismo paquete. Eso era lo que ellos tenían.
El erudito dominico francés Yves Congar define la misión de los colonizadores más bien como sacramentalización más que como evangelización. Eso es legítimo. Dice que América Latina fue sacramentalizada, pero no evangelizada. O sea que yo, antes de llegar a Cristo, yo estaba sacramentalizado. Y usted también, si fue católico. Pero no evangelizado. Yo fui evangelizado cuando se me predicó el evangelio de Jesucristo, tal como está en la Biblia. Frente a la escasez del clero, no siempre enviaban a los mejores a las islas descubiertas. Como allá en Europa había una escasez terrible del clero, lo que mandaban a América era lo peor del personal. Los reyes y los mejores prelados se encargaban de la legalidad de las cosas en las Indias, pero casi siempre las decisiones quedaban sobre papel. No se cumplían en el campo de la realidad, quedaban simplemente sobre papel. En el 1506 nos encontramos ya con una diócesis en Santo Domingo, que era el lugar obligado de paso hacia las demás colonias. Ustedes saben que Santo Domingo fue el centro de operación. Allí, desde allá, primero cuando Colón llega en su primer viaje, la primera pequeña islita que encontró fueron las Bahamas, pero no se quedó allí, sino que se establecieron en la Hispaniola, Guacaraganí. Varios nombres tenía la isla. Haití, la Hispaniola, Guacaraganí, Quisqueya, todo eso. Sí, son nombres indígenas. Y allí fue que puso su centro de operación. Dice ahí que los reyes y los mejores prelados se encargaron, en el 506 nos encontramos ya con una diócesis en Santo Domingo. Esa palabra, una diócesis, era que ya se estableció un centro operativo legalmente establecido por Roma, que podía legislar, que podía tomar decisiones. Centro de operación legal, que era el lugar obligado de paso hacia las demás colonias. En el 1524 se establece el obispado de la Concepción en la misma colonia. Allí se estableció la sede principal de América. A partir de entonces se difundieron rápidamente las instituciones eclesiásticas por toda la región. Para los dominicanos que están aquí, por eso usted ve que San Pedro de Macorís, Santiago, San Cristóbal, San Francisco, siga mencionando, San Juan de la Maguana, San José de las Matas, todo tiene San, hermano. Santiago, Santiago Rodríguez, San José de Ocoa. Bueno, ya. Santo Domingo, la Altagracia. Bueno, ya ustedes saben, miren, ese fue el centro, hermano. Y de los dominicos, que fueron el grupo dominante, ahí está Santo Domingo de Guzmán, que fue el fundador de la Orden de los Dominicos, considerado el fundador. En el 1552 y 1555, respectivamente en México y Perú, se prohibió la ordenación de indígenas. Note bien, había una prohibición de ordenar a una posición clerical a un indígena. Los papas Pío V, 1556-1572, al 1572, y Gregorio XIII, 1572 al 1585, debido a la escasez de personas que dominaban los idiomas autóctonos, dieron muchas dispensas para que fueran ordenados mestizos ilegítimos al sacerdocio. Pero en el 1578 Felipe II, rey de España, lo prohibió.
Otra vez. Un mestizo era, ustedes saben, una mezcla de un español con sangre local. No un aborigen criollo, sino tenía que ser mestizo. Pero después también eso volvió y se abolió. Todo eso tenía que ver con la lealtad a Roma. Ellos querían asegurar la lealtad y tenía que ver mucho por lo que se estaba dando también en ese momento en Europa. Continuamos. Esta reserva de ordenar a blancos y peninsulares, porque así se le llamaban a los españoles puros, blancos y peninsulares, los europeos puros, de pura sangre, por encima de los nativos, pudo haberse dado por asunto de lealtad y también por racismo. Esto trajo como consecuencia que después de varios años, al darse la guerra de independencia al principio del siglo XIX, la mitad del clero latinoamericano, incluyendo a todos los obispos, era peninsular, mientras que la otra mitad estaba compuesta casi por criollos, pero de descendencia española. Entonces, ya ahí se metió en el siglo XVIII y XIX, cuando los países comenzaron. El primer país que se independizó en el Caribe fue Haití y en Latinoamérica. Y mire cómo está Haití. Y después de ver en el 1844 viene la independencia dominicana, que era un problema entre españolistas y criollos. Y tenía que ver mucho con el nacionalismo. Y que esa influencia, hermano, fue un viento que sopló desde acá de Norteamérica. Cuando se da la revolución en el siglo XVIII aquí, la independencia de Norteamérica, porque todos los escritos de los humanistas franceses, del humanismo, vinieron para acá y en las universidades comenzaron a establecer contactos, comenzó a levantar una generación nueva que comenzó a mirar lo que estaba pasando en Europa, el aire de libertaria, y comenzaron a predicarla y enseñarla en estas tierras, y comenzaron a confrontar también el poder dominante extranjero. Aquí se da la revolución y viene la independencia, y después viene un efecto dominó en toda América, incluyendo nuestras tierras. Cuando llegó el momento en América Latina que ya no se aguantó más esa imposición religiosa, política que vino de Europa, se sacudieron los pueblos. Y hasta el día de hoy tenemos los efectos de ese sacudimiento. Pero eso empieza en las universidades, empieza en las escuelas primarias, empieza en los centros de educación y el poder de los medios, que lo compran los medios, esa gente, y comienzan a censurar noticias contrarias a las corrientes de ellos y a soltarla de ellos. Bien. Hay un hombre, Bartolomé de las Casas, que entre los frailes católicos a mí me inspira gran respeto en la historia. Es lindo leer la historia de este hombre, defensor de los indígenas, que él fue a América también con ambiciones, pero cuando llegó allá y vio las cosas, tuvo una experiencia con Dios. Dice que Bartolomé de las Casas fue un defensor ardiente de los derechos de los indios americanos. 12 veces atravesó el océano para presentar su tesis en la metrópolis. En el 1517 se propone presentar sus quejas frente al rey Fernando el Católico, pero el monarca muere en enero de ese mismo año. Las Casas no se amilana y presenta su queja ante el cardenal Cisneros y ante Adriano de Utrecht. Las Casas, que había ido a las Indias con el propósito de hacer dinero, después se encontró allí con Dios y se convirtió, hallando allí el verdadero sentido de la vida. Para tratar de corregir las cosas en América, los monarcas españoles Carlos V y Felipe II lo nombran protector universal de todos los indios. En el 1542 pareció que Las Casas había logrado su meta cuando el rey Carlos V firmó las nuevas leyes a fin de acabar con los abusos del sistema de encomiendas. Sin embargo, la oposición de los colonos en el Perú fue tan fuerte
que el mismo rey tuvo que modificar estas leyes y continuaron los abusos. Santo Toribio de Mogrovejo, el segundo arzobispo de Lima, quien llegó al Perú en el 1581, luchó hasta su muerte en el 1606 por mejorar la situación de los indios. Mire que hubieron varias personas que intentaron abogar a favor de los indígenas. Ganó la atención de Felipe II, pero otra vez el mismo rey no pudo efectuar las reformas necesarias. Habían intereses que lo impedían, hermano. Muchos de los primeros misioneros españoles en América Latina se percataron de que los indios, impresionados por el poderío de los conquistadores, querían asegurarse la protección del Dios español sin dejar a sus dioses antiguos que representaban el último vestigio de su independencia interior. En el 1552, en el primer concilio realizado en Lima, se decidió que les fuera dada la Eucaristía solamente a los nativos que dieran señal de haber entendido la fe y, aún así, solo con la aprobación del obispo. Este mismo concilio destacó la necesidad de observar el domingo con reverencia y prohibió a las mujeres indígenas vivir en las casas parroquiales, porque se estaban dando muchos casos de incesto, violaciones y maltratos en esa área. En el 1567, el segundo concilio en Lima anotó que los indígenas escondían sus ídolos debajo de los crucifijos con el fin de reverenciar a sus propias imágenes en lugar de los símbolos cristianos. O sea, no eran tan brutos como se dice. Eso me revela de que eran astutos. Ellos dijeron, el Dios de ellos es un Dios fuerte porque mira cómo lo tiene a ellos. Pero nosotros nos soltamos los nuestros y los adoraban los dos, pero uno escondido. ¿Entiendes? Tremendo. Por esta causa, el concilio ordenó a los sacerdotes destruir todo objeto de adoración indígena y para el 1660 se creía haber extirpado la idolatría. Pero la verdad es que los indios hasta hoy siguen en secreto con sus ritos antiguos. Miren, hay algo aquí interesante que se dio con los mayas, los incas y los aztecas. Esa gente tenía una civilización avanzadísima y en sus escritos habían misterios revelados en torno a los astros, los ciclos de la cosecha, un calendario, muchísimas cosas, medicina, asuntos medicinales, pero por haber destruido todo eso, casi todos los documentos de ellos, porque pensaban que estaban en honor a los dioses y esas cosas. Después, cuando comenzaron algunos documentos que quedaron, que comenzaron a descifrarlos, se dieron cuenta que habían destruido un tesoro de sabiduría. Man, triste por la superstición de que. Por eso hay que uno tiene, antes de uno juzgar y de una vez condenar, tú tienes que estar seguro de que tu criterio es real. Pero como el Papa mandó que había que destruir, todo eso lo destruyeron. Algo interesante en esto es ver que cuando se da una conversión por imposición, un adoctrinamiento por imposición, no hay una verdadera conversión del corazón. Cuando algo es impuesto. Yo no puedo imponerle a mis hijos que sean cristianos. Ellos tienen que tener un encuentro con Dios. Yo tengo que darle un ejemplo, vivir el reino, modelarle el reino, hablarle la palabra. Mientras estén bajo mi tutela, son menores de edad, trato de llevarlo a la iglesia, inculcarle lo de Dios. Pero cuando ya son adultos, ellos tienen que tomar su decisión. Juan Kessler opina, 1583, gracias amado, el tercer concilio en Lima prohibió todo comercio en domingo y amenazó con excomulgar a todo sacerdote que se encontrara jugando naipes o echando suertes. Como se ha visto desde el principio, ninguna disciplina impuesta desde arriba
ha sido eficaz, aunque no se debe dudar de la sinceridad de los que la imponen. Nada impuesto va a ser eficaz sin la voluntad de la persona. Miren, los sacerdotes en su momento de ocio jugaban sus naipes y echaban suerte. Y imagínense, cuando a ti te mudan de un lugar como Europa, una isla de esa, hermano, y te entra la nostalgia y el aburrimiento, algo tienes que buscar para matar el tiempo, no solamente rezar, ¿verdad? Juan Kessler opina que la realidad es que bajo las condiciones en las colonias, es interesante esto, subráyelo, bajo las condiciones en las colonias, ningún mensaje, por más bíblico que fuera, hubiera penetrado. Para impactar a los indígenas se necesitaban mensajeros que no tuvieran relación alguna con los opresores. Porque ellos eran gente atrasada en cuanto a lo que es la civilización, pero no eran idiotas. Hermano, ellos veían, ellos decían, esta gente viene a evangelizarnos a nosotros y nos están vendiendo una vida, un Dios, pero mira cómo ellos nos tratan. Entonces, con un espíritu así, ¿quién iba a aceptar un evangelio? No le podía entrar, hermano. Entonces entienda usted por qué, aunque por más de 500 años haya habido cristianismo y se haya hablado de Cristo dentro de la rama del catolicismo, todavía hace falta el arrepentimiento y la conversión. Porque desde su raíz el árbol vino torcido. Claro, ellos no entienden, no lo aceptan. Ellos dicen que somos nosotros los que abandonamos la verdad. Entre sus varias obras escritas, en una de ellas dice lo siguiente: España debe tener presente que el primero y último fin que ha de mover a remedio de aquellas tristes ánimas, o sea, los indios, ha de ser Dios y traerlos al cielo, porque no las redimió ni descubrió Él para que las echasen al infierno, no curando, sino en adquirir dineros. Y entonces, ni esto parece luego, ni menos grave. Es una expresión en el castellano de ese tiempo, del padre Las Casas. Dice que los que estaban era, en lugar de salvarlas y llevarlas a Dios, por su ambición de dinero, era llevándolas al infierno. Y esto es una queja entre el reinado. Y es una de las tantas quejas que él presentó. Miren lo siguiente. Cuando en el 1506 Alejandro VI dividió el continente sudamericano entre españoles y portugueses para evitar litigios, y así Portugal colonizó y predicó la religión católica en los territorios que hoy ocupan lo que es Brasil. En América Latina la religión católica fue predicada mayormente por dominicos, franciscanos, mercedarios, agustinos y jesuitas. Después usted investigue cada uno su fondo. Aquí hay un detalle importantísimo que quiero plantearle. Mire quiénes fueron los misioneros que trajeron de primera mano el evangelio a nuestras tierras. Los grupos misioneros autorizados. Nadie que no fueran de esto podían, porque no tenía la autoridad del Papa. Dominicos, franciscanos, mercedarios, agustinos y jesuitas. Todos eran grupos mendicantes, grupos de pobreza, que exaltaban la pobreza. Si usted los estudia, eran misioneros que seguían el pensamiento monástico de la pobreza, que confundían la humildad con pobreza. Ser como Jesús para ellos era ser pobre, pero su forma de llevar el evangelio no era más que una reacción al lujo de Roma, dentro de Roma.
¿Puede entender? Por eso es que lo traemos desde allá, hermano. Entonces, por eso es que usted ve los países que fueron colonizados por España y Portugal. La maldición de la pobreza. Porque ese fue el espíritu que trajeron en su evangelio. Donde se sobresalta la pobreza, el conformismo. No significa que es correcto el pseudo evangelio de la prosperidad, porque ese es otro extremo. Ese congenia más con el trono de Roma que con el reino de Dios. Hay un balance. Hay un balance. Evangelio no es pobreza ni es tampoco ostentación. Es equidad, es equilibrio, es justicia. Dios creó al hombre para una vida digna, para que goce del fruto de su trabajo y para que el hombre viva suplido y en salud. En todo lo que es el contexto del evangelio, la salud es un derecho del ser humano. Ser saludable, no un negocio. Pero las culturas políticas y pseudo religiosas han llevado eso a un negocio. Banco de seguro social, esto y lo otro. Entonces, el socialismo marxista es una reacción a eso también. ¿Me doy a entender? Entonces, mire la diferencia entre los pueblos latinoamericanos que fueron evangelizados por estos grupos pobres, órdenes mendicantes, y los que fueron colonizados por Inglaterra, donde la luz vino, se dieron las reformas, gente progresista llegaron con otro tipo de organizaciones. Así que vaya entendiendo sus raíces. Nosotros tenemos que, lo primero que Dios tiene que hacer con nosotros al convertirnos al evangelio es romper el espíritu de pobreza, toda atadura de pobreza. Conformismo, vivir endeudado, malgastando. La avaricia, todo eso. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos también a lograr en la vida. Bien, volteé la página. El protestantismo también llegó a América Latina, pero de la misma forma que era perseguido en Europa, así lo fue también en las Américas. Lo veremos más adelante cuando hablemos del protestantismo después de Lutero. Mira un relato importante que Bartolomé de las Casas nos deja de una denuncia de otro fraile muy dedicado también a defender los indígenas, que fue Fray Antón de Montesino, que junto con las casas se fajaron en favor de los aborígenes y se tiraron en contra a sus propios correligionarios. Dice este sermón, fue un sermón, escuchen esto, usted lo tiene ahí, me sigue ahí, dice: llegado el domingo y la hora de predicar, subió en el púlpito el susodicho padre Fray Antón de Montesino y tomó como tema y fundamento de su sermón, que ya llevaba escrito y firmado de los demás: ego vos clamatis in deserto. Tiene que ver con la voz que clama en el desierto. Hecha su introducción, comenzó a encarecer la esterilidad del desierto de las conciencias de los españoles de esta isla y la ceguedad en que vivían, con cuán peligro andaban de su condenación, no advirtiendo los pecados gravísimos en que con tanta insensibilidad estaban continuamente zambullidos y en ellos morían. Luego torna sobre su tema diciendo así: yo que soy voz de Cristo en el desierto de esta isla, y por tanto conviene que con atención, no cualquiera, sino con todo vuestro corazón y con todos vuestros sentidos, la oigáis, la cual voz os será la más nueva que nunca oísteis, la más áspera y dura y más espantable y peligrosa que jamás no pensasteis oír. Esta voz encareció por buen rato con las palabras muy punitivas y terribles que les hacía estremecer las carnes
y que les parecía que ya estaban en el divino juicio. La voz, pues en gran manera, en universal encarecida, declaróles cuál era o qué contenía en sí aquella voz. Esta voz, dijo él, dice que todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tal cruel y horrible servidumbre a estos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas con muertes y estragos nunca oídos habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados sin darles de comer ni curarlos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren? Y por mejor decir, los matáis por sacar y adquirir oro cada día. ¿Y qué cuidado tenéis de quien los doctrine y conozcan a su Dios y Criador, sean bautizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos? Estos no son hombres, no tienen ánimas racionales. ¿No sois obligados a amarlos como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño, tan letárgico, dormidos? Tened por cierto que en el estado en el que estáis no os podéis más salvar que los moros o los turcos que carecen y no quieren la fe de Jesucristo. Finalmente, de tal manera se explicó la voz que antes había muy encarecido, que los dejó atónitos, a muchos como fuera de sentido, a otros más empedernidos y a algunos algo compungidos, pero a ninguno, a lo que yo después entendí, convertido. Mano. Y mire que fue un sermón que era para sacudir. Pero Bartolomé de las Casas juzga que ninguno terminó convertido, porque siguió la atrocidad. Eso está en Bartolomé de las Casas, Historia de las Indias, 1561. Cuando Colón fue despojado de su autoridad en las Américas, y en su lugar fue puesto Diego Colón, que fue su hijo, como sucesor. Los reyes españoles católicos instruyeron a Diego Colón que en su manejo de la isla Hispaniola, que deseando la conservación de los indios a nuestra santa fe católica, porque ya no era evangelizarlos, sino conservarlos, porque ya era el reino era una común, ya las islas eran parte del reino, con un gobierno establecido, y el hijo de Colón como virrey, declarado virrey, gobernante. Entonces dice que había que mantener a esa gente bajo el catolicismo. Y si allá fuesen personas sospechosas de herejías para impedir algo de la dicha conversión, no consistáis ni dejéis lugar para que allá pueblen ni vayan moros, ni herejes, ni judíos, ni reconciliados, ni personas nuevamente convertidas a nuestra fe, santa fe católica. Todo esto debido a que ya la Inquisición estaba presente en toda la vida y en todos los niveles e iniciativa de los españoles y criollos de América. Allá se trasladó también la Inquisición, para que nadie, como ya había una ruta abierta, que nadie se les atreviera a entrar que no fuera un católico puro. Noten que bloquearon, aislaron las islas. La misma prohibición que se daban a los vagabundos y los criminales se aplicaba a los extranjeros que se tenía noticia que eran luteranos. Los primeros por el mal ejemplo y por el daño que podían causar a una sociedad nueva, y los segundos por temor a que se propagase el protestantismo. El mismo trato del delincuente con los que querían la reforma.
Dice también, muy pronto, la América española y portuguesa contó con tribunales propios de la Inquisición que tenían jurisdicción sobre todo el continente y sobre las Antillas, mayores y menores, allá donde venimos los caribeños. Se estableció la Inquisición en Lima, en Cartagena y México, con el fin de impedir que cualquier persona o libro o idea extraña penetrara en el Nuevo Mundo. Toda persona que salía de España hacia América Latina tenía que probar que por lo menos durante 2 generaciones ningún familiar, oiga esto, para poder visitar una región española o portuguesa. ¿Entiende? La condición, dice, tenía que probar que por lo menos durante 2 generaciones ningún familiar suyo había tenido ningún contacto desfavorable con la Inquisición. Además de todo esto, España mantenía el monopolio de todo el comercio con el Nuevo Mundo. O sea, cercó su territorio, una región cercada totalmente, secuestrada podríamos decir. Este monopolio español produjo por mucho tiempo un aislamiento que no fue históricamente favorable para el desarrollo integral de América Latina. Vaya agarrando. O sea que usted tiene aquí la respuesta de por qué la pobreza y la situación, el subdesarrollo en los pueblos colonizados por España y Portugal. Nos aislaron. En otras palabras, ni lavaron ni prestaron la batea. Bien. Podemos notar claramente que a pesar de los malos misioneros y conquistadores españoles que explotaban y abusaban usando la religión y movidos por sus ambiciones materialistas, hubo hombres de Dios con conciencia cristiana verdadera que defendieron con celo e integridad a los nativos esclavizados sin piedad. Bartolomé de las Casas y Fray Antón de Montesinos son un verdadero ejemplo de que, aunque la mayoría esté corrompida y sea indolente, cuando se conoce a Dios y se quiere agradarle y se establece un real compromiso con Dios y la justicia de Cristo enseñada en su evangelio, se hacen las cosas correctamente y se enfrenta a lo que está mal y a los malos sin miedo y con responsabilidad. Un tremendo ejemplo de integridad. En medio donde la mayoría lo que estaba era, amado, buscando lo suyo. Decaimiento del impulso misionero católico en las Américas Latinas. Llegó un tiempo que el catolicismo decayó de una manera muy drástica y miren las razones. Dice, al principio hubo un tremendo impulso misionero, sobre todo entre los frailes. La evangelización al estilo católico fue anegada. Se tradujo el Nuevo Testamento a las lenguas indígenas. Se hicieron esfuerzos para proteger a los indígenas de los abusos de los colonos y se levantó una iglesia católica impresionante. Pero después de un siglo se produjo un estancamiento. Tal estancamiento se debió por lo menos a 6 razones. La primera razón fue la desilusión. Era común decir que el indio nunca entendería nada de la religión. Claro, que si se la llevaron en esa envoltura. ¿Entiendes? Y donde Dios nos revela no hay entendimiento de Dios. O sea, si el Espíritu Santo no es el que da el nuevo nacimiento, si ustedes lo que fueron a predicar fue una religión impuesta, no un nuevo nacimiento, ¿cómo van a entender lo de Dios? En otra palabra, la ignorancia no puede erradicar la ignorancia. La oscuridad no puede echar fuera la oscuridad. Segundo, la falta de disciplina. El concubinato y otros males abundaban entre el clero. Un desenfreno terrible. La riqueza de la iglesia. Se calcula que entre la tercera parte y la mitad de todos los bienes raíces llegó a ser propiedad eclesiástica. Imagínense. Arrasándolo todo. Como hay un anuncio allá, Lama, arrasándolo todo. ¿De acuerdo, Vicente? En Santo Domingo. La tienda que barría.
Donde quiera que iban era arrasar. El temor morboso a la herejía. Esto cerró la puerta a todo progreso por el miedo a que entrara la herejía. Cerró la puerta a todo progreso. Se creía que la educación general, porque ellos tenían un sistema de educación pero secuestrada para indoctrinar, como son los movimientos extremos, pero la educación general, que era la que abogaba la reforma, dice ahí, produciría ideas subversivas, incredulidad y conmoción social. O sea, se repetiría, según ellos, lo que estaba pasando en Europa. No querían que lo que estaba pasando allá hiciera metástasis en las islas conquistadas. Ese miedo aisló los pueblos latinoamericanos colonizados por España y Portugal. También, número 5, la expulsión de los jesuitas por inmiscuirse en la política de Portugal y de España. Los jesuitas fueron expulsados de Portugal en el 1759 y de España, incluso de sus colonias en el 1767. Los jesuitas habían levantado una gran obra en Paraguay que se perdió. Pero el principal resultado fue eliminar de la iglesia latinoamericana el equipo más fuerte en el momento del desafío de la independencia. Los jesuitas siempre han sido un bastión del catolicismo porque ellos tienen un voto de lealtad al Papa y es un grupo élite que son como el FBI de los Estados Unidos para Roma. Y ellos se mueven fuerte en la educación. Son muy buenos en indoctrinar y educar y formar el carácter. Han tenido resultados en Latinoamérica y en muchas partes del mundo. La mayoría de los libertarios de América, incluyendo Fidel Castro, los revolucionarios, estudiaron en colegios jesuitas. Ellos tenían un lema, o tienen, que dice: dame un niño de 0 a 6 años y te lo haré un católico para toda la vida. Bien. Entonces, ellos en ese tiempo tenían límites, no en las regiones, ellos tenían la autoridad de la educación y de formar y indoctrinar, pero no tenían autoridad para inmiscuirse en política. Y parece que se metieron en eso y los expulsaron. Número 6. La Inquisición. Esta logró impedir la entrada de ideas positivas desde el resto de Europa. Sin embargo, durante el siglo XVIII no pudo contrarrestar la corriente de literatura racional y a menudo antirreligiosa de escritores como Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Ustedes recuerdan, esos fueron los que le dieron estructura y contenido al humanismo y la Revolución Francesa. Que de ahí es que desencadena todo lo demás, hermano. Las leyes que socavaron los principios del Evangelio y dañaron realmente lo que era el contenido de la teología en el mundo. Y el efecto más profundo de la revolución tuvo que ver fue con lo moral, el relativismo. Cuando usted oye hablar de Revolución Francesa, ahí están las raíces de lo que fue el relativismo. ¿Qué es el relativismo? Que nada es malo en sí mismo. O sea, una cosa es mala de acuerdo a cómo tú la veas. ¿Tú me entiendes? Una mala palabra aquí en Nueva York, a lo mejor allá en Miami no es mala palabra. ¿Entiendes? Y así por el estilo. Y se manejan pensamientos que no hay tiempo para hablar de eso ahora, que son los que han llevado a lo que es el matrimonio del mismo sexo y muchísimas otras cosas que se han legalizado. El relativismo. Pregunta. La última línea. Esta literatura impactó sobre todo a la juventud criolla de alto rango. Ok. Las literaturas humanistas de esos escritores. Y como yo le hablé hace un rato, el viento sopló, venía un efecto dominó. Lo que se dio allá en Europa tuvo un efecto en Norteamérica. De Norteamérica
se metió a Latinoamérica. Muchos de los libertadores estudiaron en Europa. Juan Pablo Duarte estudió en Europa. Y él se llevó todas esas cosas, ese humanismo se lo llevó allá, y eso fue lo que usó para traer un cambio. Otros vinieron acá y estudiaron aquí porque la Universidad de Oxford y esas universidades que estaban en Inglaterra, en Europa, que pusieron sucursales aquí en Norteamérica, hicieron un trabajo tremendo, revolucionario. Ahora sí, la pregunta final es: ¿cómo podemos nosotros hoy hacer una comparación y una aplicación de esta historia con los acontecimientos actuales en el mundo cristiano eclesiástico? ¿Cómo podemos? Claro, yo he hecho ya varias aplicaciones, le facilité el camino para que usted conteste eso. Pero usted ahí escriba, tome ese tiempo, lo que usted aprende, los errores que debemos evitar hoy, cómo ser factores de cambio hoy como cristianos, hermano, importante. Voy a terminar. Yo le di una tarea sobre la reforma en el compendio manual, pero voy a dejarla para el próximo, no el sábado que viene porque hay jubileo, el otro. Le voy a dar más tiempo. Vuelve y léala porque ya no vamos a meter en Lutero. Vamos a entrar en Lutero y en la reforma en Alemania, que agarró toda Europa y el mundo. Gloria a Dios. Inclinemos nuestras cabezas y oremos. Gracias por su atención, hermanos. Tratamos de traerle estas informaciones, estas enseñanzas aplicadas con el único objetivo de que entendamos qué es realmente el Evangelio y la iglesia, cuál es el trabajo de la iglesia, la misión de la iglesia, dónde la iglesia, por haberse desviado, terminó, y las cosas que deben cambiar, que no andan bien. Sobre todo orando, dos factores fuertes por el cual se cambian las cosas es viviendo la palabra y orando con la palabra. La oración cambia mucho las cosas. Y predicando a Jesucristo, predicando el Evangelio del Señor, que no es complicado, es simple y sencillo. Padre, gracias por este día, porque en tu fuerza nos has ayudado a cumplir con este sagrado deber de este día. Gracias por habernos ayudado a terminar lo que nos hemos propuesto, y que todos estos acontecimientos históricos nos lleven a reflexión, a una reflexión profunda, que no nos conformemos con conocer, sino que esto nos lleve a evitar cometer los mismos errores, porque como alguien dijo, el que no conoce su historia está condenado a cometer, a repetir los errores. Levanta tu iglesia, restaura tu pueblo, vuelve a la iglesia, al cristianismo original. Señor, estos intentos históricamente han sido hechos, pero todavía estamos lejos de la realidad. Sana tu pueblo, salva, Jehová. Gracias que la salvación depende de Jesús, no del hombre. Porque si del hombre dependiera, ya hace tiempo que hubiésemos sido consumidos. Gracias que nuestra salvación no está en juego, porque ya Cristo dijo consumado es. Pero hay una misión en esa salvación que todos nosotros debemos cumplir. Ayúdanos a perseverar en la verdad y a proclamar y vivir la verdad de Cristo. Danos un fuerte apego a tu verdad, a tu palabra, a la Biblia. Danos un espíritu escudriñador como los bereanos, un espíritu que nos inspire a conocer, a demandar tu sabiduría para poder vivir y predicar la verdad que libera al hombre. Señor, gracias. Ahora llévanos a casa, bendícenos el resto del día, crea la circunstancia para que podamos estar mañana empezando la fiesta, dándote culto, honrándote, dándote las ofrendas dignas de tu nombre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Sigan en la bendición del Señor.